Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contento de estar presentando en la Expo Inclusión año 2022. Vamos a ir con una presentación bastante interesante sobre el Grupo L'Oréal y cómo aborda su estrategia de diversidad e inclusión como un driver de nuestro negocio. Antes de comenzar, por supuesto, me voy a presentar. Soy Felipe Adam Ubal, soy el gerente de adquisición de talentos de L'Oréal Chile. He dejado algunas marcas características que representan muy bien quién es Felipe para que me conozcan un poco. Soy estudiante de la Universidad de Santiago de Chile, egresado ya hace varios años. Soy fanático de la Universidad Católica, así que si alguien de la UC me está viendo, sería genial. 10 años ya en L'Oréal Chile, una carrera tanto en el área de recursos humanos como en el área comercial, y también fanático de la cultura pop, en general las series cómicas, Batman y los cómics son de mi preferencia, y también la música latina como Soda Stereo son parte un poquito de lo que me representan muy bien. Yo voy a ser su speaker el día de hoy y les voy a presentar la estrategia de diversidad e inclusión del Grupo L'Oréal. Y para conocer qué es el Grupo L'Oréal, los voy a dejar con un video que es bastante explicativo de lo que representa el Grupo L'Oréal en el mundo de la belleza y la cosmética. Súper, ese es el Grupo L'Oréal y voy a comenzar esta presentación definiendo nuestra estrategia en términos de diversidad e inclusión. Antes de entrar en el detalle, por supuesto, es importante llevar los conceptos a la práctica. Y en este caso quiero dar las dos definiciones de cómo entiende el Grupo L'Oréal una estrategia de diversidad e inclusión, entendiendo estos dos términos de manera separada, ¿no? En términos de diversidad, el grupo lo define como el mosaico de personas, ¿cierto?, que aportan una variedad distinta de origen, de perspectiva, de creencia y de diferencias como activos fundamentales a los grupos en los cuales interactúan. En, en este mismo tenor, la definición de inclusión, el grupo la entiende como crear un entorno, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades que permita a todos y a todas alcanzar el máximo potencial y la plenitud de ser nosotros mismos. Con esta definición y luego de ver, ¿cierto?, el video corporativo, la misión del Grupo L'Oréal es crear la belleza que mueve al mundo. Y para crear la belleza que mueve al mundo es absolutamente necesario contar con una cultura única,
pero a la vez que sea inclusiva y diversa, tal cual como son nuestros clientes y nuestros colaboradores. La única manera de poder alcanzar nuestra misión corporativa es teniendo estos tres factores muy bien trabajados. Una cultura única, una cultura inclusiva y también una cultura diversa. Dentro de nuestra misión, por supuesto, es la creación, ¿cierto?, de los equipos de trabajo con la mayor diversidad posible, o sea, miembros de equipos que provengan de distintos lugares, que vengan de todas las procedencias distintas, porque es así como fabricamos nuestros productos. Productos para distintas personas de distintas procedencias en cualquier parte del mundo. Y finalmente, la construcción y mantención de lugares de trabajo acogedores, porque sabemos que un buen entorno corporativo saca lo mejor de las personas, es posible adaptar a las necesidades de estas personas y este entorno nos permite construir y, por qué no, desarrollar todo el potencial que las personas puedan desarrollar en nuestra compañía. De esta misión, ¿cierto?, de crear la belleza al mundo, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo hacemos una bajada de esta misión? Primero, por supuesto, los equipos de recursos humanos tienen la responsabilidad de construir, ¿cierto?, y desarrollar toda la estrategia de diversidad e inclusión en línea con la estrategia corporativa que el grupo, ¿cierto?, ha definido a nivel global y en términos también de negocio. Nuestros equipos locales también coordinan toda la gestión del comité de diversidad, un comité integrado por distintas personas de distinto origen, de distinto género y también, por supuesto, con discapacidad, que finalmente son las personas que articulan todas las políticas de diversidad e inclusión en L'Oréal Chile. Y por supuesto también coordinar toda la gestión de lo que nosotros denominamos los Business Diversity Champions, personas que están dentro del negocio y que hacen de la diversidad y la inclusión un driver para las distintas marcas del Grupo L'Oréal. Y finalmente, nuestra misión como equipo de diversidad es gestionar todas las alianzas institucionales, trabajar en cooperación, ¿cierto?, con distintas unidades de negocio dentro de la compañía y con distintos stakeholders, y que eso se traduzca, por supuesto, en valor para cada una de nuestras marcas. Y para poder lograr, ¿cierto?, estos tres objetivos, nosotros contamos con un doble propósito, un doble people driver que llamamos. Primero, y el punto número uno, es que nuestro propósito está centrado en las personas. ¿Cómo podemos alcanzar, ¿cierto?, este concepto de employee centricity? Bueno, contratando a los mejores talentos y creando un lugar de trabajo inclusivo. Para eso nuestra definición es: podemos atraer a los mejores talentos siempre y cuando exista diversidad en la creación de nuestros equipos de trabajo. Y segundo, el foco en el consumidor. Si solamente creamos instancias de diversidad e inclusión para nuestros colaboradores y no para nuestros consumidores, nuestra estrategia de diversidad e inclusión simplemente va a estar abordando un puro elemento. El foco en el consumidor es clave, que nos permite garantizar que esta misión, ¿cierto?, que es la belleza que mueve al mundo, crear la belleza que mueve al mundo, se refleja en todo lo que hacemos, se refleja en cada ámbito de nuestra operación y se refleja en aspectos como la publicidad, el marketing, los contenidos de comunicación, los programas de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que produce nuestras marcas debe garantizar siempre que esta misión de crear la belleza que mueve el mundo se refleje en cada una de las acciones que toman nuestras distintas marcas. Para hacer un doble clic en el primer elemento, que es centrado en las personas, tenemos 4 grandes verticales de trabajo. El primero es promover el equilibrio de género en todos los niveles y en todas las funciones. Es un tremendo desafío para el Grupo L'Oréal alcanzar el equilibrio de género, porque entenderán que somos fuertemente atractivos para mujeres. El grupo y L'Oréal Chile en este sentido vive una realidad totalmente diferente a otras compañías, a otras industrias, donde normalmente son hombres los que llevan la mayor cuota en términos de funciones y en términos
de trabajo. El caso L'Oréal es diametralmente opuesto. Son las mujeres las que manejan gran parte de nuestras funciones de trabajo y donde tiene el desafío el grupo L'Oréal es poder equilibrar este balance de género. De todas maneras, son muy buenas noticias porque gran parte de nuestra plana directiva, gran parte y la mayoría de nuestros gerentes senior o personas que toman decisiones en la compañía son mujeres y eso de todas maneras es súper positivo en un mercado laboral que sabemos que es mucho más fuerte en términos de hombres. Segundo elemento es ser ejemplar en materia de discapacidad y alcanzar el objetivo de un 2%. Luego vamos a ver en un detalle mucho más claro cómo abordamos este segundo punto para poder alcanzar, ¿cierto?, un objetivo de un 2% que no es un objetivo per se, sino que finalmente es construir realmente equipos que representen a nuestros consumidores y representen la realidad de nuestro país. Punto número 3, reclutar, por supuesto, al talento independiente del origen socioeconómico, de la procedencia social, la edad, el aspecto físico, la orientación sexual, etcétera, ¿cierto? Son elementos que no importan. Finalmente, lo único relevante es fijarnos en el potencial y en el talento de nuestro reclutamiento. Y finalmente, comprometernos en nuestras comunidades, comprometer con la ONG y con los distintos socios estratégicos para promover la diversidad e inclusión. Sabemos que si actuamos de una manera aislada, no vamos a poder generar, ¿cierto?, y promover los cambios que esperamos para poder realmente obtener una sociedad mucho más diversa e inclusiva. Acá está el doble clic de nuestro segundo pilar, ¿cierto? El foco en discapacidad. Nuestro objetivo en términos bastante sencillo es ser una empresa ejemplar a nivel local y en el mundo y centrarse en la inclusión en términos de capacidad en todos los niveles y en todas las funciones, abordando 5 palancas de acción. Primero, por supuesto, accesibilidad a la infraestructura e información. Si no tenemos la capacidad de establecer una infraestructura ad hoc para los distintos tipos de discapacidad y si no tenemos la suficiente información y comunicación para llegar a estos talentos, es muy difícil transformarnos, ¿cierto?, en una empresa que sea un modelo y un ejemplo en materia de inclusión. Segundo, y no menos relevante, por supuesto, es acelerar toda nuestra data de contratación. Es por eso que tomamos diversas acciones como ser parte de la Expo Inclusión para que el grupo L'Oréal sea realmente un objetivo de contratación para las personas con discapacidad, que realmente vean al grupo L'Oréal como un empleador en que le gustaría desarrollar una carrera profesional y poder desarrollar todo el potencial. Tercero, la conservación de empleo. Sabemos en términos generales que personas con discapacidad acceden a empleos más vulnerables y más fragmentados. Nosotros estamos totalmente comprometidos en conservar estos empleos y hacer, ¿cierto?, de la contratación no solo el primer elemento, sino que el compromiso y la conservación del trabajo un elemento clave dentro de nuestra estrategia. Número 4, la creación y promoción de distintos partnerships o alianzas estratégicas con diferentes actores relevantes, ya sea del ámbito público-privado, de universidades, de ONG o de diversas índoles para ciertamente llevar a cabo planes de acciones en conjunto. Y finalmente, pero no menos importante, la orientación al consumidor, ¿cierto? Que la entendemos básicamente como todo el trabajo educativo y de orientación al consumidor que debe hacer el Grupo L'Oréal para cada una de esas marcas, para poder representar de una manera realista la multiplicidad de consumidores y consumidoras que tenemos en nuestras distintas partes del mundo. Es por eso que nuestro portafolio de marcas incluye 35 de ellas, 24 presentes en Chile, y creemos que con ese portafolio tan diverso y tan complementario podemos realmente llegar a distintos consumidores de distintas partes del mundo y también, por supuesto, de distintas partes de Chile. Nuestros KPIs clave en términos de la discapacidad son respetar, por supuesto, al menos la obligación legal, en el caso de Chile,
es el 1% según la última ley dictaminada. Y para los países sin obligación legal, el objetivo del 2% de personas con discapacidad. Luego vamos a ver cuál es el KPI que tenemos a nivel local, que está más allá de la mera obligación legal. Y para dar un resumen, en el pilar centrado en las personas, lo que esperamos es que se cumpla esta misión, ¿no? Que es crear y construir un lugar de trabajo inclusivo, en la cual todo el mundo y todas las personas, independiente de su origen social, de su origen étnico, su género, su edad, si tiene algún tipo de discapacidad o orientación sexual, etcétera, pueda prosperar, crecer y desarrollar todo su potencial en nuestra compañía. Y para eso no solamente son los equipos de recursos humanos, sino que la organización completa, la que hace viva y que se pueda crear esta misión centrada en las personas. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué es tan importante este elemento para nuestro negocio? Porque sabemos que la diversidad e inclusión es un driver para nuestro negocio, un impulsador de lo que hacemos. Acá hay un buenísimo gráfico y me encanta siempre presentar, que es el rendimiento de los equipos de trabajo, ¿no? Esto es un estudio de Conferri del año 2016, donde nos muestra por un lado la productividad y por el otro lado el tiempo. Y nos muestra cómo son mucho más productivos y más sostenibles en el tiempo aquellos equipos que son gestionados de una manera diversa versus aquellos equipos que se construyen de una manera homogénea, ¿cierto? Homogénea entendiendo personas de mismo origen, probablemente de las mismas escuelas de negocio, de las mismas universidades, etcétera. Aquí vemos la brecha de productividad gigantesca que existe entre los equipos homogéneos y los equipos diversos. ¿Cuál es la conclusión de este gráfico? Que equipos diversos no solamente son más productivos que aquellos equipos homogéneos, sino que también son mucho más sostenibles en el tiempo estas curvas de productividad que aquellos equipos que no demuestran una gran diversidad. ¿Qué significa esto? Que equipos diversos nuevamente son equipos de alto rendimiento. ¿Cómo se traduce este KPI de rendimiento, ¿cierto? De performance de los equipos? Acá hay unos datos de McKinsey, donde habla de por qué importa la diversidad, y en datos de volumen de venta. Un 15% de las ventas sobre el promedio es más probable que superen empresas que tienen una política de diversidad de género. Un 35% de volumen de ventas superior tienen empresas que incluyen a esta diversidad de género, diversidad en materia de discapacidad o de origen socioeconómico. O sea, la diversidad no es solamente, ¿cierto?, un elemento que hace equipos que tengan un mayor rendimiento, sino que hace equipos que puedan, ¿cierto?, ser más rentables y más exitosos por contraparte con compañías que no gestionan la diversidad como un driver de sus negocios. ¿Y por qué importa tanto la diversidad? Son algunos datos de Global Trends o tendencias globales. 2.1 billones de personas van a tener más de 60 años al 2050. Por ende, la diversidad en términos de edad va a ser otro elemento en que vamos a tener que tener muchísimo, muchísimo ojo en los próximos años. Casi 405 millones de inmigrantes van a vivir en el 2050, otro número muy importante en términos de discapacidad que debemos abordar en el presente. Casi 217 años nos vamos a tardar en lograr una equidad de género real, que no exista ninguna diferencia. Por ende, tenemos, o sea, si seguimos produciendo las políticas en términos de equidad de género que estamos trabajando hace unos años, nos vamos a demorar más de 2 siglos en alcanzar una
real equidad en términos de género. Y finalmente, el 15% de las personas en el mundo van a tener algún tipo de discapacidad visible o invisible. Luego vamos a ver también el número importante de discapacidades que no son visibles. Por ende, es sí o sí eh, equipos que debemos gestionar en términos de discapacidad. Eso es una realidad que debemos sí o sí abordar con la máxima celeridad. ¿Y qué otras perspectivas sobre la discapacidad podemos encontrar? No solamente perspectiva en términos de la diversidad propiamente tal, sino que también el potencial que tiene la diversidad en términos de negocio. Como les comentaba, el 71% de las discapacidades son invisibles, o sea, no son perceptibles de manera sencilla. El 85% de las discapacidades también se adquieren durante la vida. Eso significa que tenemos un alto número, ¿cierto?, estadística de personas que hoy no cuentan con algún tipo de discapacidad y la pueden desarrollar durante la vida. Por eso, la importancia también de gestionar políticas en términos de diversidad e inclusión con foco en la discapacidad cada vez más robusta. En términos de negocio, la discapacidad es un tremendo segmento de consumidores, casi 1.300 millones de personas que representan $1 billón de renta, son consumidores disponibles para cada una de las empresas. O sea, es un mercado o representan una fuerza de consumo bastante interesante. El 80% de las mejoras de accesibilidad tienen un impacto en el SEO. ¿Qué significa esto? Que cada mejora que hacemos en términos de accesibilidad impacta rápidamente en el posicionamiento de tu marca. Por eso es importante como compañía, ¿cierto?, mejorar en términos de accesibilidad. La accesibilidad digital hoy pareciera, ¿cierto?, ser parte de la transformación digital, pero es un imprescindible. Debemos sí o sí tener la mejor accesibilidad digital para ofrecer una experiencia usuario única, desde traductores hasta eh, pantallas que nos permitan leer, son algunos puntos de accesibilidad digital que las compañías sí o sí vamos a tener que desarrollar en el corto plazo. Y finalmente, los consumidores que se preocupan por temas como discapacidad, sustentabilidad y otros temas ligados, son más fieles a empresas que se demuestran más inclusivas y más sustentables. O sea, los consumidores van a preferir compañías que tengan una perspectiva de equipo diverso, que tengan políticas de inclusión en términos de discapacidad y van a ser sí o sí consumidores más fieles de estas marcas. Y para presentarles muy brevemente cuáles son las prácticas que tenemos a nivel local, primero que todo, me gustaría presentarles que el tema de la diversidad e inclusión va más allá de los recursos humanos, no es solamente de un área en específica, y debemos entender, ¿cierto?, que la diversidad de nuestros consumidores es un enorme potencial en términos de mercado, en términos de imagen de marca y también en términos de imagen y marca empleadora. Eso significa que no solamente recursos humanos debe ser un actor fundamental en términos de diversidad, sino que la compañía, la organización completa deben ser parte de esta estrategia de diversidad e inclusión para poder representar de manera muy fiel la diversidad que tienen nuestros consumidores. Para ampliar aún más el alcance más allá de los recursos humanos, debemos vivir en las compañías un verdadero concepto de Employee Centricity y Real People Proximity. Employee Centricity entendido como las personas en el centro y un Real People Proximity entendido como la capacidad de cercanía y de engagement que tengo con mis colaboradores. ¿Y esto para qué? Bueno, para mejorar el rendimiento, ¿cierto? Y la eficiencia de los equipos de trabajo a medida que vamos creciendo, ¿cierto?, en una gestión más inclusiva. Ya lo vimos que equipos que se gestionan de manera diversa son mucho más productivos y hasta productividad que generan equipos diversos debemos incorporar los conceptos de Employee Centricity y Real People Proximity. Y finalmente, por supuesto, las empresas por sí solas no van a poder dar abasto, ¿cierto?, al alcance que necesitan los términos en términos de diversidad e inclusión, sino que es fundamental asociarse
con distintas ONG e instituciones, como por ejemplo las instituciones que desarrollan este tremendo seminario y esta Expo Inclusión que es tremendamente exitosa, para empoderar ciertos actores clave y aprovechar la sinergia y los proyectos en comunes para construir sociedades más inclusivas y más diversas. Sabemos que existen brechas en términos de políticas públicas en materia de inclusión y diversidad. Son las empresas, los stakeholders que trabajan con estas empresas y las distintas ONG o instituciones privadas las que debemos sí o sí empoderar nuestro ecosistema empresarial y aprovechar todos los proyectos y las sinergias que encontramos para transitar una sociedad mucho más inclusiva y, por supuesto, mucho más diversa. Y acá he dejado solamente una de las acciones que hemos realizado como L'Oréal Chile. Me parece súper interesante porque no es solo una estrategia one shot. La diversidad no es algo que se hable en un periodo específico, sino que transitamos y conversamos acerca de la diversidad en cada uno de los distintos ciclos de recursos humanos en los que está la compañía. Pero de todas maneras, les dejo esta actividad que es la Semana de la Diversidad. En L'Oréal Chile ya vamos para este año para la cuarta edición, a partir de la Semana de la Diversidad, que nace en el año 2019, que tiene principalmente la sensibilización, ¿cierto? Y comprometer a todos nuestros colaboradores para que sean agentes de cambio, tanto dentro de la compañía como en su ambiente profesional, pero también en su ambiente personal, llevando, ¿cierto? Y desarrollando empatía, una visión clara sobre el objetivo y también sobre las cosas que hemos hecho bien en el grupo y en L'Oréal Chile en términos de diversidad. Otro objetivo es generar año a año la capacidad de tener conciencia y educación para así potenciar, ¿cierto?, equipos cada vez más diversos, más equitativos y también más inclusivos. Este es un pequeño resumen de la Semana de la Diversidad del año 2021, desde taller de lenguaje y seña hasta talleres de interculturalidad. Abordamos los 4 grandes pilares en términos de diversidad e inclusión, como lo entiende el grupo. Balance de género, ¿cierto? Origen social, étnico o socioeconómico, en términos de discapacidad y finalmente en términos de LGBTIQ+, etcétera. Desde distintos talleres donde participan eh, distintas funciones, por supuesto, todos los colaboradores de L'Oréal tienen que participar en nuestros conversatorios y finalmente, por supuesto, en los cierres de los distintos talleres con dinámicas que nos permiten aumentar la sensibilidad y la conciencia. Conversatorio con invitados y por supuesto con nuestro claim, la belleza la construimos juntos. A partir de estos esfuerzos nos ha permitido como L'Oréal Chile alcanzar buenos números en términos de no necesarios, pero bastante buenos, de 0 a 1.5% de personas en situación de discapacidad. Esto no nos deja tranquilos, pero al menos nuestra obsesión de superar al menos lo legal la estamos cumpliendo. Esperamos llegar a un 2% para el año 2022 y por supuesto superar este 2% para los años que vienen, ¿ya? Tenemos, por supuesto, más de 3 ingresos 2022 en términos de situación de discapacidad y certificamos a nuestro equipo comercial y de recursos humanos como gestores de inclusión laboral. En este caso han sido 4 personas de distintas divisiones en los cuales certificamos como gestor de inclusión laboral para que ellos sean nuestros portavoces y nuestros embajadores en nuestra estrategia que nosotros lo llamamos nuestros Diversity Champions. Y finalmente, por supuesto, prestar todo el soporte a los colaboradores que ya trabajan con nosotros para obtener cualquier tipo de mejora o ayuda estatal o la obtención de la credencial de discapacidad en un soporte que entrega, por supuesto, el área de recursos humanos para que cualquier trámite sea mucho más sencillo para nuestros colaboradores. Nuestros compromisos globales
está más allá de las acciones que podemos hacer de manera local. Algunos de los compromisos que el Grupo L'Oréal está suscrito son International Dual Careers Network, JUMP, ISEC Business School, Disability Matters, ILO Global, o sea, la Organización Mundial del Trabajo, el INET, que es el Instituto Demográfico Nacional de Francia, el ACTIV, y así una serie de diversos compromisos que hemos adoptado a nivel local y a nivel internacional para construir de L'Oréal una empresa más inclusiva y más diversa. Algunos de los reconocimientos, por supuesto, Gender Equality internacional y el estándar europeo para cada una de las 150 filiales, y también la certificación de Gender Equality del EDGE Certified, que por supuesto nos llena de orgullo a nivel local y también a nivel internacional. Esto habla de algunos de los reconocimientos que hemos obtenido, ¿cierto?, a los distintos planes de acciones y políticas que hemos desarrollado. Y con eso damos cierre a nuestra presentación. Quisimos traerle una reflexión y parte de lo que hacemos como Grupo L'Oréal, específicamente a nivel local como L'Oréal Chile, y esperamos que nos visiten en nuestro stand y por supuesto apliquen a cada una de las distintas funciones y roles que estamos reclutando. Se van a encontrar con una compañía con un fuerte sentido de propósito y que gestiona la diversidad e inclusión como un verdadero driver de negocio. Así que muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Que esté muy bien.